clase maestra. Estamos acompañados por el equipo del Plan Nacional de Lectura, Catalina Loaiza, Mauricio Niño y Natalie Solano. Ellos son los del equipo del Plan Nacional de Escritura, y Catalina será la persona que va a estar encargada de orientar el taller y la clase maestra. Entonces, el tiempo que vamos a estar trabajando, tenemos unos 105 minutos para trabajar, desde ahora hasta las 4 más o menos. Serían unos 45-50 minutos en el que tendremos en la clase y el taller como tal, y luego tendremos un tiempo para la reflexión de la parte oral y la parte escrita. La clase maestra está anclada a los niveles básicos de competencia en producción textual, a los subprocesos de comprensión y interpretación textual, y los DBA que corresponden al grado octavo. Entonces, en el transcurso del taller ustedes van a identificar y a descubrir a cuál de los procesos dentro de los estándares del lenguaje están anclados los del taller, lo mismo que el DBA de octavo. ¿Bien? Entonces, le damos entrada a Catalina y bienvenidos nuevamente. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Como lo decía el compañero Regina Catalina Loaiza, yo hago parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura, específicamente del concurso nacional de cuentos. Soy la encargada de la evaluación de los cuentos que llegan al concurso. El día de hoy entonces tenemos esta propuesta que se llama Tejer el Universo, Comunicación Multimodal, Diversidad Cultural y Textual. Entonces ustedes tienen ahí una libretica que está en el puesto de cada uno. Ahorita vamos a hacer algunas preguntas y vamos a pasar con las respuestas de las preguntas a pegarlas en esta cuerdita invisible que hay por acá. Entonces vamos a dar inicio. Listo. ¿A qué nos sonó, profesora? Vamos a ir escribiendo, pero también podemos ir socializando. ¿De algún líder de la comunidad? ¿Algún líder de alguna comunidad? ¿Qué comunidad? ¿Comunidad indígena? Dialecto indígena. Comunidad indígena. Comunidad indígena. Un diálogo siempre entre personas pertenecientes a una etnia indígena. A una etnia indígena. Listo, tenemos otras preguntas ahí, las vamos a ir resolviendo en la hojita y luego venimos y las pegamos por acá. Entonces, ¿qué logramos comprender de esta intervención, de este diálogo que había? Ok, vamos a ponerlo por ahí. ¿Qué lenguas son? Ustedes dijeron dialectos, lenguas, algunos dijeron que de algunos grupos étnicos, pero ¿qué lenguas podrían ser? Lengua indígena, el guayú. Vamos a ver, escriban ustedes y ahorita miramos. ¿Cuántas lenguas existen en el territorio colombiano? Vamos a guardarnos ahí la respuesta para ver si la encontramos más adelante. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Cuáles comunidades indígenas identificamos en nuestro país? ¿Qué conocen de su cultura? ¿Qué saben especialmente de la comunidad Nasa? ¿Cuántas comunidades indígenas identificamos? ¿Qué conocemos de esa cultura?
especialmente de la comunidad Nasa o de la etnia Nasa. ¿Y qué puede significar ese nombre? ¿Cómo se escribe? Nasa, como suena, con S. ¿Qué significa la palabra Nasa? Todos somos profes de lenguaje, y algunos que no. Ok. Listo. ¿Profes de qué área? Sociales, ciencias naturales, psicólogo, educación física, ok. Tenemos un grupo de profes. Fitoquímica. Listo. Acá están las citas. Vamos a pegar algunas de las respuestas. ¿Quién más se anima? ¿Listo? ¿Quién más quiere poner su respuesta por ahí? ¿Quién más? Por aquí. ¿Se anima? Sí, con esta presión, pues. ¿Ustedes creo que quién se anima? Entonces aquí tenemos algunas preguntas que son abiertas, no tenemos que tener las respuestas de todo, y en el recorrido que vamos a hacer por diferentes materiales de lectura vamos a tratar de encontrar algunas de esas respuestas. ¿Listo? Entonces, para hacer una pequeña introducción, Colombia cuenta con 65 lenguas indígenas, tiene 2 lenguas criollas, que son el creol de San Andrés, de la comunidad raizal, y tienen el palenquero, que está en esa zona de Palenque de San Basilio. Tiene una lengua romaní, que es la lengua de los gitanos, que es el de la comunidad rom, y pues, como a grandes rasgos, esa es la diversidad de lenguas que hay en Colombia. Pues no está identificado como lengua, como parte del convenio de lenguas de Colombia, solamente 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas y la lengua romaní. Están denominadas así, creol, son mezclas de lenguas, por ejemplo, en el caso del palenquero, es una mezcla de lenguas africanas con castellano. En el caso de la lengua criolla es una mezcla de inglés con castellano. No, y terminan siendo para... Y el portugués. Ahí terminan denominadas criollas es porque ya hay hablantes de esa lengua.
inicialmente hay una convergencia ahí de los dos códigos o de las dos lenguas, y cuando ya comienzan a nacer personas que hablan esa lengua que hay de esa combinación inicial, ya se denomina la lengua criolla. Profe, el que hablan en Portuñol, en la Brasil español, ¿qué es? ¿Una lengua? Esa es también, exacto, una lengua que está en la combinación Está en de... contacto, son lenguas en contacto, que es igual que el español. Exactamente. Lenguas en contacto que empiezan a crear su propia. ¿Hay que uno recibe lengua de contacto? ¿Cómo? O sea, no ha evolucionado. Digo, como patuá. Patuá. Hablan los analizanos. Pero dicen que es patuá. Y que es patuá. Pero es creo. Patuá. Es curioso. Porque el patuá es cuando todavía no se ha formalizado como tal. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí algunos profes dijeron que el pueblo Nasa es una comunidad indígena que habita en el territorio del Cauca. Ahí ya nos hicieron una ubicación geográfica de esa comunidad, específicamente la región de Tierra Adentro, muy comprometidos con la lucha por el territorio. Su lengua es el Nasahu. Lo que pasa es que lo que pasa es que estamos en la temporada. Desde aquí vamos a leer. Yo voy a iniciar y necesito que ustedes también me ayuden a culminar el texto. Los Nasa o paeses, como los denominaron los españoles, son un pueblo originario de la zona andina colombiana que habita en el departamento del Cauca. Su lengua es el Nasa. Opa es en el cual la palabra Nasa se refiere tanto a la gente como a todos los seres que habitan en el territorio, la naturaleza y sus espíritus. Fuera del Cauca, los Nasa también se encuentran en departamentos como el Valle del Cauca. Entonces miren que aquí aprendimos una cosa nueva. No están solamente en el departamento del Cauca, sino también en el Valle, en Tolima, en Putumayo, en Huila, en Caquetá y en Meta. A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI ofrecieron una dura resistencia y aún hoy en día mantienen una sólida defensa del territorio, lo que nos decía la profe que agregó esta información. La profe nos va a ayudar a leer este. Dice, actualmente los Nasa habitan casi un centenar de resguardos en todo el país y muchos de ellos conviven además con otras etnias originarias y cercanas culturalmente, como los guambianos o los cocorrucos y los totorobos, distraídos alrededor de las Listo. Vamos a avanzar. Aquí aprendimos que dónde están ubicados, qué significa la palabra NASA y cómo los denominaron también los españoles y sus luchas políticas y la conversión o el encuentro con otras comunidades indígenas. Ahora tenemos aquí esta imagen. ¿Qué nos dice esta imagen y qué nos podría estar hablando el título en la parte superior? Entre la iglesia y los campesinos. ¿Qué más podríamos decir de esa imagen? ¿Qué fuerzas estarían representando ahí? El dominio. El Los dominio. españoles. El dominio de los españoles a través de qué? La resistencia, la religión, ¿cierto? Ahí vemos una mezcla de las dos. Del ejército acompañado de la iglesia para imponer una fuerza y la resistencia del pueblo indígena que de alguna manera resiste. Y toda la parte inferior, ¿qué podrá significar ese color La rojo? sangre, todos los comieron. Ajá. Los asesinatos. Listo. ¿Y qué podrá estar diciendo la parte superior? la naturaleza, el mundo, el contexto. La naturaleza, el mundo, el contexto. Listo. Vamos a leer un texto. Esa es la traducción de ese título, es Juan Tama de la Estrella. Juan Tama de la Estrella.
Ahí dice eso, Juan Tama, y la A significa de la estrella. ¿El escritor? Es un personaje, es un caudillo indígena. ¿Ustedes cómo se imaginan un héroe indígena? Algo relacionado, debe tener poderes naturales o sobrenaturales, un manejo del conocimiento de la naturaleza. ¿Qué más? Condición física fuerte. Condición física fuerte, liderazgo, experiencia, autoridad. ¿Cuáles serán las luchas de un caudillo indígena? Por la reivindicación. Lucha por la tierra. Por la población de la tribu. Por la El respeto por su cultura. Defensa de la tierra y sus credos. Listo. Esa es la defensa, su cultura, identidad. Vamos entonces a leer la historia de Juan Tama de la Estrella, uno de los caudillos más importantes de la comunidad nasa. Juan Tama de la Estrella. Acá está. Este texto hace parte de la colección Territorios Narrados que el Plan Nacional de Lectura y Escritura le hace entrega a la mayoría de instituciones educativas del país, de instituciones públicas obviamente. Este texto hace parte de ese gran proyecto que es Territorios Narrados, que busca mejorar las competencias comunicativas de los niños, de las etnias a las que pertenecen. Se hace un levantamiento a través de la interacción pedagógica con los niños, con los docentes, de las historias de sus pueblos. Toda esta colección que ustedes ven aquí hace parte de Territorios Narrados, están escritos en sus lenguas originarias y una traducción al español. Yo les voy a leer la traducción al español, porque no he podido aprender nada, solo me ha quedado el tiempo. ¿Listo? Pues acá tenemos la primera imagen. ¿Qué vemos? Una laguna. Y luego tenemos una especie de trueno, ¿cierto? Algo sobrenatural va a pasar. En los tiempos del sol de la montaña y el tiempo oscuro apareció la culebra verde, mensajera de la lluvia y protectora de los ojos de agua, anunciando una cercana unión entre el agua y el trueno, así como entre las estrellas. Ustedes van viendo allá y yo más. De tan mágico y fértil suceso, brota del vientre de la laguna como una semillita que se empieza a definir la grandeza de un pueblo, lucero brillante que se hace acompañar del trabajo del armadillo de oro y la agilidad de la esmeralda, la líder guerrera de las aves pequeñas. Hijos del trueno, el agua y las estrellas, los indígenas paeses, como fuimos nombrados por los conquistadores, hemos sido uno de los pueblos originarios de Colombia, tejedor de grandes historias en la alta montaña andina. Entre estas historias descuella la vida y pensamiento de Juan Tama, un niño del que cuentan los mayores sabios en el tiempo de la lluvia grande, época cuando la luz del día dura igual que la noche, nació de la laguna de Juan Tama, ese hombrecito de corazón de lluvia intensa y dos coronas en su cabeza, con un sentir agudo de las señas naturales de la montaña, el páramo y sus gentes. Hizo su aparición y visión como una fuerza que motivó a todos los sabios tradicionales para que convocasen a uno de los trabajos de medicina tradicional más grandes de la historia de Tierra Adentro, con la intención de tomar prestado al hijo que bajaba en las aguas de la creciente de la quebrada Pátalo. Salvando su frío cuerpo, el pequeño fue refrescado con plantas especiales de climas fríos y calientes. ¿Qué otro personaje de la historia también llega por el agua? Es salvado, su cuerpo. Moisés. Listo, entonces acá, ¿qué vemos? Una equivalencia. Es decir, el signo del qué, del
Benedicto. El pequeño fue refrescado con plantas especiales de climas fríos y calientes, a la vez que se le regresó el palpitar del pulso a sus manos, para evitar que su vida y alma se escaparan. Cumplida la tarea, los mayores aconsejaron fuesen mujeres jovencitas las encargadas de amamantarlo, con leche de pecho, mientras sus huesos iban tomando fuerza y creciendo. Las nodrizas que asumieron este trabajo se dicen que murieron todas. Unos tiempos difíciles y de confrontación por el avance español sobre el territorio ancestral nasa rodearon los primeros años de vida del joven, a los que los llamaron con el nombre de Juan Tama de la Estrella. Fue criado en medio de un fuerte olor a sangre sobre el que la abuela Josefina Yondá del resguardo de Mosocó contaba: los ríos de sangre que tiñeron tierra adentro en el tiempo antiguo. Aquel periodo forjó el coraje y organización de caciques y guerreros como la Gaitana, Quilo Ciclos y Jacinto Moscay, anteriores a Juan Tama y a otros padres nacidos de esas montañas. Es acá, viene la imagen de esos tiempos. Por más de medio siglo los guerreros combatieron a los españoles, los invasores frustrados que dejaron provisionalmente a un lado las armas y recurrieron a los curas para someter a los valientes. Los venideros trajeron todo lo extraño, una nueva lengua y nuevas costumbres, nuevas formas de construcción de sus casas. A las grandes las llamaban iglesias, y la expropiación del territorio ancestral, separando la madre tierra y delimitándola. Impusieron tributos y pagos, encomiendas y micas, apropiándose de lo que por naturaleza le pertenecía al indio. Esos fueron los intereses que motivaron las mentes codiciosas de riqueza, que también trajeron los cuerpos llenos de nuevas enfermedades. La iglesia. Estos episodios confusos de desesperanza y desolación alimentaron la valentía de Juan Tama de la Estrella para hacer resistencia. Encontró un aire de inspiración y fortaleza en los días de la época de tocar la flauta, cuando los músicos nazas se comunicaban con un son afinado y alegre por todas las montañas de tierra adentro, para motivar a las plantas y a las semillas dormilonas para que se animasen, organizasen y estuviesen dispuestas a reproducirse. En esta entonación unificada que llegaba al cielo se apoyó el cacique Juan Tama de la Estrella. Con ella se estableció el orden armónico del mundo territorial nasa, primero fundando a Bitoncó como pueblo grande o capital de los nasa, y después reclamando el derecho de los nasa sobre sus tierras, por lo cual dejó grabadas las huellas de su pie derecho y la pata de su perro sobre una piedra plana del resguardo de Quitayó, punto estratégico entre distintos grupos, entre distintos pueblos. Desde entonces, esta fue marca referencial de su gran nación, amplia, vigorosa y compuesta de muchos cacicazgos, de los cuales fue cacique de caciques, Cahué, Jaloto, Toribío y San Francisco, Chichaya, Pueblo Nuevo, Caldono, Japaló y Pitayó, Toes, Moscoso, Calaga, Avirama y Bitoncó, Pisimbalá, Togoimá, Huetandó y Topaga, Paliquita, Polindara, Puracé y Coconuco, títulos reconocidos después por escrituras de la Real Audiencia de Quito por mandato de su majestad el rey nuestro señor don Felipe V. Y ahí la huella de la piedra y el legado de Juan Tama. La memoria de los Tetza, tejida en la tradición oral como se entreteje el sombrero nasa, fue tomando forma en las manos de su tejedor. La trenza empezó a hablar de esa composición humana que corresponde a un sentimiento o razón espiritual, o simplemente el deseo de pervivir en un tiempo y un espacio. Se cuenta que Domingo Tupiñán, Josué, indígena de padre guambiano y madre nasa del poblado de Yambaló, fue sabio guambiano y de Gualá, de cabecera del cacique de Juan Tama de la Estrella. Fue Domingo quien comprendía y manejaba ampliamente la lengua, al igual que los secretos y conocimientos del manejo espiritual y medicinal, tanto a un lado como del otro, características que lo ubicaban como un gran sabedor e intérprete de señas.
y orientador de distintas situaciones que se presentaban entre los dos pueblos en asuntos del territorio. Fue también quien tuvo el gran privilegio de escuchar la voz madura ya del cacique. Sus lineamientos y consejos decían: la dinastía de la familia de Juan Tama de la Estrella gobernará por muchos años a los Nasa. La tierra del mundo Nasa será siempre propia y nunca pasará a manos de extraños. ¿Se cumple o no esta premisa de Juan Tama de la Estrella? No. La tierra del mundo Nasa será siempre propia y nunca pasará a manos de extraños. Han sido expropiados, han sido vilipendiados. El pueblo Nasa será invencible. Los Nasa no mezclarán su sangre con la de otros. Siguiendo las guías y mandatos del cacique que marcó y definió la historia de las montañas con nombre propio, Domingo Tupiñacos lo acompañó en su último viaje, en el que emprendió a la alta laguna del poder Nasa para reunirse con su madre el agua y con las estrellas. ¿Qué va a hacer Juan Tama de la Estrella? ¿Cómo así que su último camino? ¿Por qué se va a reunir con su madre en la laguna? Va a morir. Y precisamente en la laguna. Miren otra relación ahí intertextual con... Don Domingo recuerda que las últimas palabras pronunciadas por Juan Tama fueron: en la vida de la naturaleza, los grandes espíritus del pueblo Nasa, Omay y Tai, buscaron para que creciera, y me correspondió ser un tiempo estrella y vivir en las alturas, bajar de lo alto como cometa para poder entender las peleas de mis gentes, convertirme en un hombre mayor para complementar mi visión territorial y sabiduría, ser padrino de gente sin tierra del pueblo, Tama, por los lados de Timaná para comprender el derecho de mis rabias. Esa fue la vida que aprendí a vivir en este camino del tiempo. Mi vida ahora es el camino del sol, cordón umbilical que va desenvolviendo y dando vuelticas para ir ampliando las dos coronas de mi cabeza. Es también el mirar atrás para anunciar lo sucedido y lo no sucedido. Es el lanzar de los ojos al frente para conocer el tiempo presente. Juan Tama vive con nosotros. Y ahí está. Todo el pueblo nace. Aquí el diccionario glosario de palabras que tiene este texto. ¿Cómo les pareció? Interesante. Está escrito en las dos lenguas. Ese es el proyecto de territorios narrados. Tener los textos en su lengua original. Lo que quiero decir es que a veces los docentes se desgastan más en las clases, no porque sean a partir de literaturas que distan mucho de nosotros, y en buena medida eso puede responder al desinterés de los chicos. Con esto lo que rescato es que se está hablando de cosas que están muy próximas a nosotros, y eso puede generar un interés diferente. Y también para las mismas comunidades, es decir, yo tengo textos de mi comunidad indígena, en mi lengua, pues lógicamente que también es más atractivo y me está hablando de mi historia. Aquí en este texto ahí pasa una cosa muy interesante, y es que luego del glosario encontramos todo el territorio Nasa, es decir, un mapa donde podemos establecer los lugares donde se puede cómo hacer la cartografía de una gran comunidad, de un gran pueblo que sigue resistiendo y que tiene unos ideales muy importantes. Y al final tenemos la línea de tiempo de Juan Tama, es decir, él aparece en 1538 y le toca liderar su lucha frente al virreinato, es decir, todavía Colombia estaba, era de posesión de los españoles, y su lucha fue directamente con ellos, para que ellos les devolvieran, el virreinato les devolviera las tierras. Acá podemos hacer el seguimiento de la línea de tiempo, yo las voy a enunciar. Cronología de acontecimientos históricos anteriores a la vida de Juan Tama de la Estrella, que evidencia la resistencia política y militar de los pueblos frente al avance conquistador sobre su territorio.
1538, la cacica Gaitana y el cacique Pigonzá vencen militarmente a los conquistadores Zampudía y Pedro de Añasco. 1577, los indígenas paeses, entre otros, destruyen la población española de San Sebastián de la Plata, con un saldo de 900 españoles muertos. Por su parte, la población de Caloto es destruida en repetidas ocasiones, obligando a los españoles a llevar la cuestas durante 50 años. Caloto, un lugar que también sigue padeciendo la guerra. Batalla del Valle del Chaparral, en 1623, hombres, mujeres y niños fijados se alzan contra el invasor manifestando su decisión de seguir siendo un pueblo libre. Sin embargo, son derrotados por Borja. 1656, las comunidades países del sur de Tierra Adentro, en sintonía con los pueblos que habitan la margen derecha del Magdalena, tratan de hacer un levantamiento armado para liberar la región del Itaipé, pero son traicionados y reprimidos de modo sangriento. Así llega a su fin la gran guerra de liberación de los indígenas del Cauca contra el invasor español, una lucha que, como puede verse, no fue espontánea ni ciega, sino que corresponde a una clara política anticolonialista del indígena. En 1700 aparece Juan Tama, cacique de Bitonco, en el escenario político. Lleva a cabo la tarea de reunir documentos y títulos con el fin de conseguir la delimitación y el reconocimiento de los resguardos indígenas Nasa. Juan Tama promulga sus leyes en 1765 y se consagra como el gran cacique de la nación país. Miren que aquí, ¿qué podemos ver? Profe, cuente. Sí, yo quería apuntar lo siguiente. Es decir, no podemos ver la historia que tú nos traes, nos parece maravillosa, que es parte de la cultura, no solamente de Colombia, sino de América Latina, en lo que fue todos los procesos de transculturización. En el caso concreto de Colombia, también tenemos otras comunidades que fueron víctimas del saqueo, de la agresión, de la imposición, de la organización y de la pérdida de sus tierras. Y existieron también en toda esa zona indígenas que lucharon por reivindicar los derechos y emanciparse de la penetración cultural y política de España. En el caso de la cultura negra, por ejemplo, en Bolívar, en Palenque, con Benco Biojó, en el sector de La Guajira y toda la costa norte de la Sierra Nevada, inclusive pues en la región pacífica, donde también existieron muchas congregaciones de negros fugitivos que constituyeron pues también Palenque. De tal manera que la lucha de los indígenas pues, en Colombia, la lucha por la tierra, por la reivindicación, con sus costumbres de carácter sobrenatural, de sus creencias políticas y religiosas que nos muestran que todo lo que ha sido el desarrollo del proceso de colonización en Colombia y en América Latina, y que aún subsiste lo que se conoce también en la historia como el neocolonialismo, porque todavía vivimos en toda esta región bajo el dominio de nuevas formas de dominación, e inclusive de viejas formas, porque todavía el reducto de la dominación pues, española que existió, pues todavía no ha podido ser retirada pues, en forma pues, absoluta. Me parece maravilloso que podamos conocer todos estos elementos que tú nos has traído. Ok. Yo quería que también vieran, además de este comentario valioso del profe, una particularidad con este texto. Cuando estamos leyendo la historia, la primera historia, hay muchos elementos mágicos, ¿cierto? El trueno, la estrella, el agua, la laguna, la lluvia, y cómo él viene preparado para una misión. Pero cuando estamos leyendo la línea de tiempo nos dicen, él nace en esta época y él lo que hace es recoger la documentación, las escrituras, y lo que hace es ir al gobierno y decir, esto es de nosotros. Miren, ahí hay dos visiones de cómo yo lo quiero presentar a través de un discurso mágico, pero él fue un dirigente político, o sea, fue un personaje totalmente político y que desarrolló acciones que son reales en el mundo real. Un Juan Tama que muchos de nosotros desconocíamos, pero que representa, como dice el profesor,
en la costa atlántica ven con Dios, es decir, caudillos que no solamente son Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, sino personajes que nuestra historia necesita volver a mirar, a poner su mirada sobre ellos, porque también son Colombia, porque también representan las luchas de nosotros por ser independientes. Entonces ahora vamos a regresar a... Y vamos a ver un video que se llama Tejemos, vamos a darle, lo ponemos ahí en el inicio. Hilamos y tejemos para darle lugar o darle vida al universo. Vamos a ver este video para ver un poco la cosmogonía detrás del tejer. Una señora llamada Vicenta Vitonas nos comentaba la historia de los tejidos. Esto pasa con la tecnología. Una señora llamada Vicenta Vitonas nos comentaba la historia de los tejidos propios, unas dicen artesanía, nosotros le decimos manuales propios del indígena. Preguntamos que de dónde aprendieron todos los tejidos, o sea, como decirlo, así como dónde aprendieron como decir hilar y hacer bolsas como estas. Y también preguntamos que de dónde salieron los colores. También los bolsos que ellos hacían, o sea, de como esto que decimos, los anacos, otros hojas de cabuya, las plantas de teñir la cabuya y más teñir la lana. Entonces ella comentaba que eso de eso aprendimos, no fue, o sea, la gente de afuera que les enseñó a ellos, sino Estas cosas pasan y el tema del tercer punto que queremos. Pero ya vamos a volver un poquitito y ya. plantas de ¿Listo? Hasta ahí que hemos visto. Están buscando en este video, dice los nazas tejen y escriben mientras caminan para tejer su propio universo, para contar su propia historia. Entonces tratan de buscar quiénes son esos personajes que les enseñaron a tejer y quiénes le dan el sentido a ese ejercicio. Y teñir la cabuya y más teñir la lana. Entonces ella comentaba que eso de eso aprendimos, no fue, o sea, la gente de afuera que les enseñó a ellos, sino una niña muy inteligente, una niña, primera hija del agua por la cogieron en épocas ya antes de los caciques que han habido, primera niña el tejido de una mujer en cada cuetandera o hilo de cabuya es una energía, ya por lo que pues en camino, donde sea caminando, pues lo están tejiendo y eso queda como una energía en esa fibra.
otros he visto giras de cabuya, cómo tienen las plantas de teñir la cabuya y más teñir la lana. Entonces ella comentaba que eso de eso aprendimos, no fue, o sea, la gente de afuera que les enseñó a ellos, sino una niña muy inteligente, una niña, primera hija de magos que nos cogían en épocas ya de los caciques que no había, primera niña que ellos conocían. El tejido de una mujer en cada cuetandera o hojilla de cabuya es una energía, ya por lo que pues en camino donde sea caminando pues lo están tejiendo y eso queda como una energía en esa vía. Lo hacen a través de los hilos, de la cabuya, cuentan sus historias, la historia de sus ancestros a través del chumbe. El chumbe es una tira de lana que puede medir 5 o 6 centímetros de ancho, más o menos 4 o 5 centímetros. Las mujeres las tejen desde muy jóvenes, se las ponen para amarrar la falda, pero también sirve para sujetar a sus niños cuando nacen. Lo sujetan por la espalda y buscan que la energía de ella esté conectada a través del chumbe. En el chumbe está la historia de sus ancestros, está su historia personal y se busca que se conecte a su madre y a su madre tierra y a su comunidad a través de esos hilos. Pero nosotros también tenemos muchas formas de contar historias, no solamente a través de las palabras, lo podemos contar a través de las imágenes, lo podemos hacer a través de la música, de los sonidos, y esa es la invitación que les vamos a hacer ahorita. Nos vamos a dividir, vamos a nombrarnos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Y tenemos un reto. Para los número 1, avancen por favor para más. Tenemos narrar su historia personal con hilos. Utilice lanas de diversos colores y van a asignar un sentido y un significado a cada color y a cada imagen que van a tener.
Los número 2. Describa la historia de su barrio musicalmente. Grabe con un celular. Es decir, podemos sacar sonidos muy creativos. Exponga un día en su territorio con palabras. Puede acudir a la escritura de un texto escrito o a una línea de tiempo. Es decir, los tres iban a utilizar el código con el que están más acostumbrados. Y vamos con el número 4 a registrar los cambios cotidianos, los cambios de sus espacios cotidianos, de usted con imágenes. Para ello vamos a dibujar, porque no trajimos revistas, pero lo ideal es que pudiéramos utilizar periódicos, imágenes, si tienen fotografías, si quieren hacer su línea, su descripción de sus cambios con las fotos y el celular, maravilloso. Entonces tenemos más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto nos falta para parar? Nos falta todavía media hora. ¿Para parar? Ah, no, diremos 20 minutos. Listo, acá están los materiales, todo lo que ustedes necesiten, marcadores, colores, lanas, lo tenemos. Lápices. No, cada uno. Individualmente, porque es su historia personal, es la historia. Para que ustedes puedan ir cogiéndolos y recuerden, digamos, parte de la aprendizaje del Caramba, y entonces yo como fuera máquina. Con música. Ahí hay un bambú con alta. ¿Por qué no me ves? Cuatro, tres. Ya lo vi. ¿Lo dejo en el 3? Sí. En el 3. Hay cartones para los que van a tejer la vida, si lo quieren hacer en el cartón. Hay hojas blancas. ¿Sí? ¿Qué necesitan ustedes por acá? Profe, necesitas unos colores. Ahí. Todas las actividades están relacionadas con ustedes, su barrio, su territorio, su historia personal. Profe, necesitas algo. Profe, necesitas algo acá de colores. ¿Alguno de ustedes necesita algo
vaca, color de catón.
¿Listo? ¿Quién se anima a socializar? Aquí vino lo rico de todo este asunto y es que nos cuente su historia personal. De una manera muy distinta de mi historia personal. Yo tomé 4 ramas y cada rama representa una importante en mi vida. Una, por ejemplo, representa a la familia, la otra mi pareja, el otro el trabajo y el otro mi sueño. ¿Quién está realizado? Cada color tiene un sentido, ¿no? Sí, uno representa a la familia, el otro el trabajo, el otro la pareja y el otro mi sueño. Y el otro los sueños. El rojo representa los sueños. El color de los sueños del profesor es rojo. Y la pareja es amarilla. Pues yo le estoy haciendo le estoy ayudando. Pero puede ser también un cambio, porque generalmente siempre relacionamos ciertos colores con ciertos sentimientos. El rojo con el amor, el verde con la naturaleza, el azul con el cielo, la tranquilidad. Entonces también cómo romper esos esquemas de lo que nos han dicho que deberían ser los colores y las formas y entregarle nuestro propio sentido. ¿Quién más? Profe, ¿usted escribió? O profe, usted también, yo la vi ahí muy encargada. Bueno, yo hice una línea de tiempo ahí muy rara, no sé, voy a socializarla. Dice 4 de la mañana levantada, o sea, de un día normal. 5:30 inicio el recorrido en bicicleta hacia el colegio. Hacia las 6 estoy llegando al colegio, inicio la jornada, al mediodía ya otra etapa termina, entonces yo creo que sobreviviría la jornada. De otro día de clase, retorno a la casa, 2:30, 1, pues hay el almuerzo, dependiendo de la intensidad del día, hay una siesta que no generalmente son 15 minutos, sino a veces son muchas horas. Muchos compartimos esa capacidad de superar los 15 minutos. Sí, no he podido y tampoco me he esforzado, la verdad. Bueno, eso depende también de la tarea del día siguiente. Bueno, de 2 a 3 de la tarde dice aquí que hay inicio de la preparación de la jornada del otro día, los asuntos del otro día. Y a las 5 hay una ceremonia del té. Bueno, café, pero se toma. Sí, café y chocolate.
después de esta pues hay una continua, si hay más cosas pendientes, pues continuamos las tareas por ahí hasta las 9 o 10, y acá entre comillas estoy fundida y un día sin foro, ¿cierto? Un día sin foro. Listo, bueno, vamos a escuchar. Entonces, también hice una línea aquí, también me levanto a las 4 de la mañana. Entonces, a las 4 de la mañana inicia mi día, doy gracias a Dios por un día más de vida, y me dispongo a listar el desayuno, almuerzo, once y maleta para mí y para mi familia. A las 6:05 tomo mi bicicleta y pedaleo rumbo al colegio, mi lugar de trabajo. De 6:30 AM a 4 PM es mi tiempo de jornada laboral. Durante el día vivo un sinnúmero de situaciones diversas. En su mayoría aprendo mucho de ellas y lo que eso es a la hora de Dios. A las 4:30 llego a mi casa, dejo mi bicicleta, mi maleta y salgo a recoger a mi bebé al jardín. De 4:40 a 5:30 intento dedicar ese tiempo a mi bebé, y aunque no siempre es así, es casi sagrado para ambos. De 5:30 a 6:30 baño a mi bebé, lo coloco la pijama y lo aprovecho a dormir. De 6:45 a 10:30, 11 de la noche, hago aseo y alimento a mis animales, realizo los oficios de la casa, lavar, cocinar, organizar, preparo clase para el otro día y las cosas que necesito para mi trabajo, desayunar y dormir. Tengo una gata, un perro, así grande, y tengo un gatito recogido recientemente, sarnoso, que toca hace 2 años, Pero esas son vidas muy agitadas, miren, vidas de ciudad. A las 4 de la mañana inicia el día de ellos. Y bueno, y la profe también va en bicicleta a trabajar ejercicios individuales muy interesantes. Yo sería incapaz de madrugar a las 4 de la mañana y lidiar los niños y hacer todas esas cosas que se hacen. ¿Qué vemos en esos 2 textos? ¿Qué características tienen esos 2 textos? La madrugada. Son parecidos, pero si fuéramos a hablar de tipologías, ¿a cuál respondería? ¿Cómo así? Tipologías textuales. Podría ser narrativo, expositivo, descriptivo, narrativo. ¿Seguros que es narrativo? Descriptivo. Ahí hay un texto descriptivo que tiene también algunas cosas expositivas. Estoy diciendo que hago todo el tiempo, exponiendo información de lo que hago todo el día, aunque sea información personal. Pero tiene grandes características de un texto descriptivo. El profesor también utiliza un descriptivo. Yo hice esto, lo hice de esta manera, tiene estos colores y representa esto y esto. ¿Quién tiene un narrativo? Estrictamente narrativo. Bueno, yo le iba a escuchar primero y luego vamos con el yo lo tomo de niñez. Yo nací en una parte de Chocó selvática, donde dominaban los gringos a través de una... Yo voy a hacer el gallo y lo hago, profe, mientras. Esta es una área que utilizaban los gringos, los norteamericanos. Este es río, este es selva, se anda en canoa. Sí. Luego este es el pueblito donde vivimos, una parte, porque acá había los negros, acá había los gringos. Exclusión. Sí. En esta segregación. La parte donde se encontraba. Nosotros aquí estudiamos aquí en la escuela, ya luego salimos del pueblito acá, al municipio, para el bachillerato, donde ya tuvimos oportunidad de ver aviones, carros, ver la televisión, y luego, ya que ingresamos a la universidad, nos hicimos profesionales y volvimos a la selva a prestar el servicio. Esa es la cosa más maravillosa. Ese es un círculo que se cerró muy bien, ¿cierto? También es descriptivo. También tiene elementos narrativos, pero prima
lo descriptivo porque nos está contando cuál es esa región, profe. ¿Cómo? Chocó. Pero ¿cómo se llama el pueblo? Se llama Andagoya. Andagoya. Andagoya, ¿viste? Es Mina. Ok, miren ¿Usted conoce, aquí. no? Sí, señor. ¿Es la realidad o no? Sí, así es. Otro ejercicio de escritura, pero con imágenes. Ya me fueron a rato. Tengo aquí al profe y profe, cuéntenos usted, a ver, sorpréndanos. Listo. Domingo, son las 6 a.m. Por las calles se ven las señoras del retiro caminar. Luego se van a la capilla. Mientras tanto, Andrés se levanta de su lecho para emprender la tarea de los domingos, colaborar con el aseo en la casa. Luego de terminar con esa tarea, enciende su mini componente para escuchar la música de su agrado. Más tarde, después del almuerzo, sale como de costumbre a visitar a sus hermanas que residen cerca de él. Bueno, ahí tiene elementos de narración y también de descripción porque está haciendo el paso a paso de su día. ¿Quién más nos quiere socializar algo que hizo, profe? Yo aquí tengo una línea de tiempo, pero dividida alrededor de la historia del agua. Entonces tengo agua tratada en la cabeza, pueblo muy pequeño de Chocó, casi una hereda, y el sitio de establecimiento educativo de la escuela, depósito de agua del río. En la segunda fase tengo entonces depósito de agua, ya no una llave. Ahí tenemos, en la primera que decía, teníamos agua no tratada pero potable, porque era un agua que casi parecía de medicina. Falta un grado para hacer medicina. En el segundo episodio entonces tengo agua de la llave, agua tratada pero no potable o poco potable, río, y tengo el sistema educativo del colegio. En el tercer episodio entonces tengo ya edificios, agua potable, tratada y potable, y depósito de agua en la piscina, capital, institución educativa de la universidad. ¿Y dónde está el agua esa casi medicinal? Bueno, el profesor quiere leer y luego vamos con la otra que también quiere leer. Ah, tú lo grabaste en el celular. Espérame, pero primero vamos por allí. No me hagamos Yo soy del grupo 1. ¿Qué nos tocó sobre la historia del barrio? Ah, ok. Perdón. Yo soy de Cartagena. El nombre de mi barrio, donde nací, donde me crié, se llama Canapote. Precisamente por ese nombre proviene de una antigua cultura ancestral que eran los indios Canapote, que se derivaban de los indios Calamarí, que tenían ese nombre porque la zona era una zona de cangrejos, entonces se le conoció con ese nombre. El barrio compuesto por familias de estrato 1 y 2, la mayor parte invasores, otros nacidos en Cartagena, trabajadores formales, la mayoría pues informales, con hogares muy pobres, con algún grado de consideración vecindal, todavía eso se conserva. Primó y aún prima la música antillana como consecuencia de la influencia de que Cartagena fue un puerto de gran importancia en el Caribe, y la influencia de la música de Cuba, de Puerto Rico, etcétera, de la cual todavía lo heredamos. De igual manera, los niños, en su mayoría, son lo que los sociólogos llaman niños huérfanos de padres vivos, porque son de hogares que viven con su mamá y tienen su papá, pero el papá no vive con la mamá, entonces alguna manera de ser huérfano, en razón a que los hijos son de padres separados, como la mayoría de los barrios pobres de Cartagena y de Colombia, por alguna manera. Se da algún tipo de violencia pues, intrafamiliar. En general los ambientes
son muy útiles en materia pues, de convivencia. La escuela históricamente pues, no significa mucho, o no ha significado, porque no constituye tampoco una esperanza de alguna manera. Sin embargo, pues en eso en los últimos tiempos se ha avanzado y muchos de los que allí nacieron y se criaron son profesionales valiosos que ocupan pues, algunos cargos muy importantes en la ciudad. De todas maneras, pues en ese barrio se refleja lo que son los barrios populares, no solamente de Cartagena, sino del país y de alguna manera en la región pacífica y en la región caribe colombiana. Ok, profe, muchas gracias. Aquí un ejercicio interesante para trabajar. La música sí me faltó, porque primero pues no tengo voz para eso. Pero no no, lo único que es que la bailo, pero no la canto. Pero aquí un ejercicio interesante, ¿por qué? Porque el profe se conoce la historia, pero nuestros estudiantes no se conocen la historia de nuestro barrio. Es decir, hay una oportunidad de escritura por inmersión, es decir, la escritura en la que va al campo, va al territorio, a buscar datos, a entrevistar, a hacer un proceso de sistematización de la información que luego puede redundar en un texto descriptivo positivo. Profe. Bueno, yo quise pues hacer el ejercicio lo más ajustado a la petición, aunque me tocó pues lo menos fuerte que soy. Componer y cantar, eso sí, ahí estoy grave. Y lo quise hacer, yo soy del Chocó, soy docente chocuana, y en el Chocó se utilizan mucho los versos acompañados de estribillos, las comparsas. Entonces hay varios estribillos, yo escogí uno de ellos que se llama Cocorobé. Y ahí yo quise rimar algo, pues vamos a ver si no me van a reír. El micrófono. Que suene, que suene. Los hijos de José son una flor descendiente que vive en el Chocó, y a todos los aquí presentes yo les voy a colocar. Cocorobé, 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 los hijos de José, que fuimos traídos de África como fuerza de trabajo y ahora hacemos parte de una nueva dinámica. Cocorobé, los hijos de José. Para lograr reconocimiento tenemos la ley 70 que nos da la garantía de explotar nuestra riqueza. Cocorobé, 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 los hijos de José. Hay otro ejercicio de escritura, no es sencillo, pero nuestros chicos tienen la música puesta en lo que más les gusta, sacarle sonidos al cuerpo, a las ollas, a las cucharas, a instrumentos no convencionales. Es una oportunidad para hacer música, para poder construir también de otra forma. Entonces, aquí vamos a dar por terminado el ejercicio como tal. Vamos a empezar la reflexión pedagógica. ¿Qué vieron ustedes aquí que se puede rescatar, que se puede mejorar? ¿Qué vieron? ¿Qué concepción de lectura planteo yo a partir de estos ejercicios? ¿Qué concepción de escritura? ¿Qué posibilidades vemos en las diferentes áreas del conocimiento? Porque como ustedes ven, el tema de los indígenas no es estrictamente del área del lenguaje, es un tema que se puede tratar desde las ciencias naturales, desde la literatura, desde la sociología, desde la filosofía, se puede trabajar desde ciencias sociales, ubicación geográfica, rasgos, características, es decir, no es un tema del área del lenguaje. ¿Qué posibilidades ven aquí? ¿Qué vieron ustedes con relación a este ejercicio y con el planteamiento didáctico? Bueno, aunque soy de ciencias sociales, pues quise, cuando vi el título de la clase, quise participar en ella porque estoy convencida de que se logra aprendizaje significativo
cuando contextualizamos la educación, es decir, cuando los estudiantes se desenvuelven en el ambiente pedagógico, pero con lo que tiene que ver referido a ellos. Eso sin descontextualizarlo lógicamente del conocimiento universal. Y me llamó mucho más la atención cuando entré y vi algo referido a comunidades étnicas, porque nosotros estamos, cuando digo nosotros me refiero, yo trabajo en el Bajo Atrato, entre el Urabá antioqueño y chocuano, y estamos en un modelo, ya tenemos un modelo educativo propio, que se llama Champalanca. Ese modelo busca el fortalecimiento de la educación propia, porque vuelvo y reitero, creemos que se logran mejores resultados académicos cuando el estudiante, además de conocer lo universal, se apropia de lo de él, lo hace de pronto pues con más amor, y va a tener más sentido de pertenencia lógicamente. Por eso me llamó también mucho la atención lo del cuento, y para mí va a ser una práctica pedagógica que voy a implementar y que voy a socializar con mis compañeros y compañeras, porque lo que estamos buscando es eso. En este momento estamos en un proceso de transición del modelo tradicional en el que veníamos trabajando hacia este nuevo modelo. Ya estamos preparando encuentros pedagógicos contextualizados. Entonces para nosotros pues es un poco difícil, porque es pasar de un modelo en el que veníamos muy de una zona de confort en la que estábamos muy relajados, podríamos decir, a activar la mente buscando nuevas estrategias para generar ese conocimiento propio. Entonces ya les llevaré ideas a mis compañeros de cómo activar la producción literaria a través de cuentos, de escritura de cuentos que tengan en cuenta todas las estrategias aquí planteadas. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer, profesora? Bueno, yo creo que hay que respetar el ejercicio que nosotros como docentes, nuestra principal herramienta pedagógica es la voz, la palabra. Entonces yo pienso que es como darle alternativas diferentes a esa palabra, sí, y trabajarla a través de otras formas de expresión, como son lo que ustedes nos han mostrado al día de hoy. Entonces, y es como poner de otra manera trabajar el estudiante en otras alternativas también que puede tener a su alcance más fácilmente. Por ejemplo, la parte donde ellos le preguntaban a la señora cómo era que tejía. Entonces a los estudiantes se les pueden poner a trabajar ese tipo de metodologías para otras áreas del conocimiento, no solamente para la parte de esta historia de qué sentido tenía el tejido para ellos y lo que significaba en su vida. Sí, no, yo ahorita les hacía referencia al término escritura por inmersión. La escritura por inmersión va preparando al estudiante hacia la investigación, hacia la escritura investigativa, que no está relacionada con ningún área específica, pero que de alguna manera te prepara para los retos académicos, es decir, ir a buscar información, seleccionar, cotejar fuentes, entrevistar. Son ejercicios que luego le va a permitir entender que no todo lo puede poner en un texto, que tiene que sistematizar, que ser organizado, jerarquizar, es decir, ejercicios del pensamiento superior que lo están acercando además a su contexto, lo sacan del espacio de la escuela, lo ponen a dialogar con su cultura, con su entorno, con su comunidad, y al mismo tiempo está desarrollando cosas que le van a servir para su vida académica. Yo les hacía un poco la pregunta de qué concepción de lectura y escritura vemos aquí. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque no es prioridad ni es tarea del área del lenguaje desarrollar prácticas de lectura y escritura. Es una responsabilidad de todos los maestros que le enseñemos a nuestros estudiantes cómo desarrollar estrategias para comprender, para producir diversos tipos de texto. Aquí no hablamos estrictamente de lo literario. Miren que las premisas eran distintas. Explique, exponga, narre. Es decir, son premisas de escritura que no se articulan solamente a la narración que se podría relacionar con la literatura, sino que le decimos exponga, registre, es decir, intenciones comunicativas diversas que implican retos de escritura distintos, porque si yo no me acerco a todas las tipologías textuales, difícilmente podré ser eficiente en ellas. Es decir, si
yo toda mi vida me la paso escribiendo cuentos, ¿cómo voy a aprender a informar, a registrar, a exponer, si lo que me pasé fue escribiendo cuentos en la escuela? Yo no desmerito la narración, pero hay que poner el equilibrio entre las dos cosas. Entonces, nosotros les entregamos este folleto porque aquí está el marco conceptual de esta propuesta. Lo que nosotros acabamos de ver es una fotografía de lo que puede ser un gran proyecto de trabajo en el aula, una gran secuencia didáctica. Nosotros abordamos 4 tipologías textuales que podrían servirnos para abordar una sola, narrar nuestra historia personal a través de hilos, que todos hagamos el ejercicio, tomarnos el tiempo para graficar, para mostrar, escoger los colores, darle sentido, escribir un texto que apoye el tejido con el hilo, y eso me puede tardar 2, 3 secciones. La segunda actividad, describo cómo es mi barrio musicalmente. No me recuerdo, bueno, le estoy haciendo mezclas, pero ¿cómo puedo hacer ese ejercicio también que se hagan los chicos en grupos, se reúnan, escriban su historia y decidan contarla con música? Además que le agreguen las pistas de lo que más se escucha en mi barrio. Si en mi barrio lo que se escucha es champeta, si lo que en mi barrio se escucha son las voces de las cantadoras, las voces de la iglesia en San Andrés Islas, pues que yo pueda también dar cuenta de eso. Entonces, nosotros partimos de la idea de que la lectura y la escritura es una práctica social y cultural, es decir, que sobrepasa el ámbito de la escuela, no está estrictamente relacionado con una tarea escolar, está relacionado con la vida misma. Yo todo el tiempo estoy leyendo, interpretando los rostros. Cuando la profe entró con su cabello, yo leo parte de su historia personal y lo que tiene en su cabello. Cuando yo veo a la profe con su mochila, también puedo leer otro tipo de cosas. Es decir, nosotros todo el tiempo estamos leyendo, estamos interpretando, y eso supera la escuela. Es decir, que nosotros podamos contagiar a esos muchachos de ese gustico que está en tratar de interpretar el mundo, de tratar de interpretar la vida. Sí, yo quería señalar algo. Primero, porque reivindico el ejercicio. En efecto, hay un gran déficit en la escuela, y no solamente en los alumnos, sino en nosotros los maestros, en lo que tiene que ver pues a la lectura y a la escritura. Nosotros los maestros pretendemos que los alumnos lean y nosotros no leemos. Esa es una realidad en los maestros, en el caso de Colombia, y creo porque América Latina. Yo creo que sería bueno reivindicar también el texto que nos trae aquí de Emilia Ferreiro, que es muy diciente, y ojalá podamos seguir entendiendo el esfuerzo que el gobierno nacional ha venido haciendo a través de diferentes estrategias en la idea de que podamos contribuir al desarrollo de la lectura y la escritura. Alguien decía que quien no lee no tiene derecho a hablar, para indicar efectivamente que los mayores aprendizajes no son exactamente los que obtenemos en la clase, sino lo que nos apropiamos. Y uno no es por lo que escribe, sino por lo que lee. Entonces yo creo que es importante que este ejercicio sirva de reflexión, y los maestros que estamos aquí nos vayamos motivados frente a eso. Yo soy rector de un colegio relativamente pues importante en Cartagena, y tengo que decirlo con dramatismo, existe un déficit considerable de lectura, no solamente en la institución que yo regento, sino en la educación del país. De tal manera que ojalá esto sirva de motivación. Para redondear un poco esta idea del concepto de práctica, Emilia Ferreiro nos plantea el reto de la educación de hoy, y es poner a nuestros estudiantes en relación con la diversidad. Y la diversidad no solamente entendida como lo diferentes que somos, sino también como esa posibilidad de acercarnos a diferentes usos del lenguaje, a diferentes formatos. Lo que ustedes vieron en este Prexi es una mezcla de tipos de textos. Empezamos con un audio en otra lengua, luego continuamos con un texto expositivo sobre los NASA, luego continuamos con un texto narrativo descriptivo de los NASA, luego vimos un documental sobre los NASA. Es decir, acabamos de estar cerca de muchos tipos de textos, de muchos tipos de discursos y de formatos.
¿Por qué? Porque el libro es una herramienta potente que se puede enriquecer con el avance de las nuevas tecnologías, con el avance de la música, del video, del audio, y porque además ese es el lenguaje que nuestros muchachos de hoy les capta la atención. Entonces, en esa medida, también Emilia Ferreiro dice que nos acerquemos sin miedo, no con rechazo, a la diversidad de lenguas, dialectos que hay en la escuela. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca somos ciudades de migrantes. Tenemos muchachos de la costa, de Antioquia, del sur del país conviviendo todo el tiempo, y la escuela lo que se ha encargado durante mucho tiempo es de tratar de homogenizar, de ponerles el mismo uniforme, que hablen la misma lengua, el mismo dialecto de la lengua, y tratar de aplacar todas esas diversidades que hay en el aula. ¿Cómo enriquecer lo que pasa en mi aula de clase con esa diversidad, esa riqueza, ese trasfondo que traen los muchachos? Profe, ¿se iba a decir algo? Bueno, yo continúo. Entonces, en esa medida, y atendiendo a ese llamado de Emilia Ferreiro, nosotros aquí agregamos el concepto de escritura multimodal. La escritura multimodal hace referencia a la posibilidad que tiene el ser humano para significar a través de diversos códigos símblicos o códigos simbólicos. Es decir, cómo yo a partir del texto puedo alimentar lo que escribí con la imagen, con el audio, con todos los otros sistemas simbólicos que existen. En esta medida también hacemos la reflexión de cómo lo alfabético no va a primar en una propuesta, no debería primar. También puede venir lo no alfabético. Hay un escritor que se llama Walter Miñolo y él plantea muchísimo que antes de que llegaran los colonos a América existían formas que no se pueden denominar literatura, porque denominar la literatura sería restringirlas a un modelo occidental, que cuando ellos tejían, cuando hacían nudos en los quipus peruanos, eso era una forma de escritura igualmente válida a lo que nosotros conocemos en Occidente. Entonces, por eso esa importancia de acercarnos sin miedo a esas otras formas de contar historias, cosmogonías, a través de ese ejercicio de la escritura multimodal. ¿Cómo puedo significar? A través de la imagen, como lo hizo el profe, de la música, como lo hizo la profe, de la lana, como lo hicieron, del texto, de la pintura, del cuerpo, de los movimientos del cuerpo, y darle cabida a esas otras formas de trabajar en el aula. Lo que ustedes vieron en el Prexi, lo pueden hacer ustedes en sus aulas de clase, seleccionando material de una forma consciente. ¿Cuál es mi objetivo? En este caso, nuestro marco son las competencias, las grandes competencias, la comunicativa, hablar, escuchar, leer y escribir. Aquí hicimos las 4. También trabajamos lo semántico, lo textual, lo literario, lo enciclopédico, porque aprendimos sobre los NASA y al mismo tiempo pusimos nuestro conocimiento sobre eso. Con relación a los estándares básicos, produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua. Lo que nosotros vimos hoy fue un ejercicio de acercamiento a 4 tipologías textuales, que se puede ir mejorando en la medida que yo ejemplifico, que le explico al estudiante cómo funciona esa tipología, porque como dice Daniel Casani, no conocemos todos los usos de la lengua. No somos buenos para todos los usos de la lengua, pero lo importante de la escuela es que ponga a los estudiantes en contacto con los usos de la lengua. Yo, por ejemplo, no soy capaz de leer un texto científico, porque no me he preparado para ello, pero si me preparara para leerlos, seguramente lo voy a lograr comprender. Pero ¿cómo voy a escribir un texto expositivo si nunca he leído textos expositivos y si nunca he escrito textos expositivos? Ese es el reto entonces. Y con relación a la comprensión, pues interpreto textos que pues ustedes saben que los lineamientos y los estándares todavía no cobijan este asunto de la escritura multimodal, pero nosotros le hacemos y le agregamos y le damos valor agregado a eso que el Estado ya nos da. Y como DBA seleccionados tenemos relación a los significados de los textos que lee con los contextos sociales, culturales, políticos y económicos en que se ha producido. Consulta, sintetiza y evalúa la información extraída de diferentes fuentes para realizar un trabajo académico y aplica todas las etapas de escritura en la elaboración de un texto.
Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? Que este ejercicio que ustedes acaban de hacer es un primer borrador de algo que puede irse cualificando, revisando, corrigiendo, cualificando de la mano de mis compañeros, de mis pares y de mi maestro, que sabe mucho y que me puede orientar en este proceso de construcción. Este es el marco legal de la propuesta. Ustedes acá se llevan además una serie de actividades, cómo trabajar palabras ancestrales, cómo trabajar las columnas de opinión para seguir abordando el tema indígena, cómo esos personajes históricos en este tiempo de posconflicto van a ser muy importantes, porque la historia de Colombia hay que volverla a escribir, porque no nos podemos quedar solamente con la versión de quiénes fueron los próceres más importantes, sino que en las comunidades siempre ha existido personajes que han liderado procesos libertarios y de emancipación. Y tejer el universo, revisar y corregir la medicina de todos. Y al final hay un material que ustedes pueden encontrar en internet y en la colección Semilla, que en muchas de sus instituciones está, que tiene el tema indígena. Aquí están los textos referenciados y esta colección de territorios narrados, si no está en su institución educativa, ustedes la buscan en internet y en el portal de Colombia Aprende, la encuentran en estas versiones en PDF y la socializan con sus estudiantes. Los textos están ahí disponibles, de lo contrario los buscan en las bibliotecas de sus instituciones y seguramente los van a encontrar. Hay textos en psicoanalítica, que está acá también referenciado. Nuestro contacto nos pueden agregar en Facebook, en Twitter, contar cómo les pareció el taller hoy, nos pueden retuitear manifestando cómo les pareció el taller de hoy para que nos sigan. El plan tiene muchas acciones en territorio a las que ustedes se pueden vincular. Ahorita estamos con Pase hacia la biblioteca y maratones de lectura y pues se pueden vincular para que empecemos a hacer de este país la base educado y al mismo tiempo generar esos lectores y escritores auténticos que necesitamos, que amen y les guste la lectura y la escritura y vean en él una forma de comunicación. ¿Alguien quiere hacer un comentario? En el caso pues, yo no soy docente, pero sí tengo mucho que ver con el equipo. Y la experiencia acá supera las expectativas que por ahí. Y ese es el objetivo de estar en este foro. Que hablan en recursos al colegio para que los profesores se reinventen y a partir de ahí hagan las clases mucho más interesantes para los estudiantes. En los dos ejercicios que he tenido en la mañana y en la tarde, veo un elemento que es el tema de la planificación y la organización de la asignatura. Eso es esencial. Si no llegamos con eso a la clase, pues es muy complicado, porque se sale de las manos del curso. Entonces, a veces pienso que los docentes tienen un poco de miedo de eso, por los mismos inseguridades que llevan de no saber cómo llevar a cabo una asignatura, cómo realizarla, no todos, claro, algunos. Y esos que no toman conciencia del ejercicio pueden a veces hacer mucho daño en la aprobación. Entonces, o bien que el chico le coja el gusto a la asignatura, o bien a partir de la asignatura. Yo creo que todos tienen la clara capacidad. Hay que dejar de lado un poco el miedo, ¿sí? Y a veces enfrentarse a los chicos cuesta mucho, pero hay que hacerlo con un mismo reconocimiento. Nosotros en esto que ustedes están, el plegable que tienen, proponemos la secuencia didáctica como forma de organización de las acciones en el aula. Lo que ustedes acaban de ver en este Brexit es una partecita, un día de una secuencia didáctica que puede ser de más largo aliento. ¿Qué pasa con la secuencia didáctica? Generalmente tiene como propósito generar un producto. En este caso, nuestro producto podría ser la historia personal, podría ser la historia del barrio, podría ser un día en la vida de una gran ciudad o de una pequeña ciudad. Es decir, cualquiera de esos textos podría ser uno de los productos. ¿Qué se propone con la secuencia didáctica? Darle lugar a procesos, es decir, que haya momentos paulatinos para conocer, para activar conocimientos previos, para leer, para investigar, para conocer sobre el tema, pero también sobre la tipología que quiero abordar, para tener momentos de escritura, de revisión y corrección individual y colaborativa, procesos de socialización, es decir,
que yo no me quede acumulando textos, que yo no me quede guardando en un cajón cientos de textos que no va a pasar con ellos nada, que yo busque maneras de divulgar esos textos. Hay formas como los blogs, están los periódicos institucionales, para formar libros o revistas digitales está ISU, Calameo, para subir los audios está SoundCloud, que ahí está, y está también para hacer mapas territoriales de historias, Voice. Es decir, usted se mete hoy, se le ocurre una idea maravillosa y quiere socializarla, métase ahí y mire cómo lo hace, a través de Skype con otra institución educativa, a través de un canal de YouTube, a través de un Hangout en directo. Es decir, hay cantidades de cosas que ustedes pueden utilizar hoy y que les va a potenciar el trabajo en el aula. ¿Qué invitamos nosotros a ser sistemáticos, a no dejar al azar las acciones, a que yo sepa qué busco, qué objetivo, cuál es mi estándar, cuál es mi DBA, cuáles son las competencias que estoy desarrollando? No tengo que desarrollarlas todas. Si yo al menos me propongo producir textos y entre producir textos definir qué quiero revisar y qué quiero corregir, porque hay ejercicios exhaustos. Es decir, si yo le pongo al chico que revise la adecuación, la coherencia, la cohesión, la ortografía, la coherencia global, lo canso. O sea, ni siquiera nosotros cuando estamos revisando un texto somos capaces de dar cuenta de tantos elementos. Pero si yo escojo un elemento de esos para aprender en esta secuencia didáctica, puedo hacer mucho más potente ese aprendizaje que hacer un montón de cosas que no se saben para dónde van y que al final nadie supo qué pasó con ellas. Y quedamos con un producto y ese producto es socializado y el estudiante es capaz de decir el conocimiento, ese paso de explicar lo que aprendió, sabemos que ahí pasó algo, que hay una ruptura y un cambio en la dinámica. Entonces, profes, si alguien quiere sumar un comentario más a este, y si no, les agradecemos de parte del Ministerio de Educación. Yo sí quiero felicitarles por todo lo que nos aportaste. A mí personalmente me sirvió bastante, me voy con ideas de cambiar muchos paradigmas en mi clase. Felicitaciones por la manera tan linda como manejas el tema, como te empoderas de él, y como nos vas llevando a una y otra cosa. Excelente trabajo. Muchas gracias, profesor. No está bien preparada. Y les agradecemos de parte del Ministerio del Plan Nacional de Lectura y Escritura. La gente va a estar. No, profes, realmente les agradecemos mucho la participación que ustedes han tenido en esta clase maestra. Realmente se cumplió lo que se tenía planeado con la clase, el taller. Las reflexiones que ustedes dieron realmente es lo que se esperaba, ¿no? También estuvo acompañando como relator Antonio Nieto, también del Ministerio, y les habla Rodolfo Noriega, también trabaja con el Ministerio en el programa Todos Aprender, como ustedes pueden ver en el chaleco. Y pues los invitamos a que sigan disfrutando del foro. Realmente, muchísimas gracias por su participación. Y los que tienen lápices de colores, marcadores, lo devuelven. Lápices de colores y marcadores, por favor, no las lanas y los que hicieron se los pueden llevar. Lápices de colores y marcadores, por favor.